Concepción, equipo que defiende la postura afirmativa, y el equipo de Iquique, equipo que defiende la postura negativa. La postura afirmativa, el equipo de Concepción, se encuentra conformado por el señor Davis Pincheira, señorita Claudia Rivas, señor Felipe Soto, señorita Ilusión Muñoz, señorita Victoria Sepúlveda, capitana del equipo, señorita Fernanda Ducasú. La postura negativa, el equipo de Iquique, se encuentra conformado por el señor Pedro Rodríguez, señorita Camila Pérez, señor Gerardo Araya, señor Sergio Figueroa, señorita Claudia Bretón, capitana del equipo, señorita Quilmeni Camejo. Más, aunque han guardado silencio y son sumamente respetuosos, les recuerdo que de aquí en adelante, por favor, no deben realizar manifestaciones durante la presentación de ambos equipos. Damos la bienvenida también al jurado que nos acompaña en esta oportunidad, que está compuesto por el señor Omar Morales Márquez, quien oficiará como presidente del jurado. El señor Morales Márquez es Seremi de Economía, profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, bachiller en Ciencias Sociales de la Universidad de la República y candidato a magíster en Administración Educacional de la Universidad de Playa Ancha. Nos acompaña también el señor Fernando de la Jara, profesor de Historia y Geografía de la Universidad Católica de Chile, Master of Arts, Administration and Education de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, fue vicerrector académico de la Universidad Nacional Andrés Bello y actualmente es vicerrector de Aseguramiento de la Calidad Santo Tomás. Y además nos acompaña el señor Gonzalo Carrasco, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, fundador de la Sociedad de Debate y ex capitán del equipo de debate de la Universidad Técnica Federico Santa María. Aunque están en cuartos de final, vamos a recordar algunos detalles del formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por quien les habla, el moderador y el semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos con 30 segundos, cuando pasará a color amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. Por último, la luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación, recuerden que no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 1A, puede comenzar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor del jurado, estimada contraparte, público presente. Frente a la temática que hoy nos convoca, ¿es el sobreendeudamiento en Chile una responsabilidad exclusiva del individuo? Como bancada Santo Tomás de Concepción mantenemos una postura afirmativa, la cual sostiene que dicha responsabilidad recae exclusivamente en el individuo en sí. Ante y previo a dar desarrollo a nuestros argumentos, definiré y aclararé algunos conceptos que utilizaremos a lo largo del presente debate. Primero, ¿qué entenderemos por sobreendeudamiento? Se entiende que esto suele pasar cuando se tiene un previo aviso en cuanto a un previo esto puede decir mediante un tema de dinero, bases, medios, para controlar y fiscalizar todos los recursos que el individuo posee. Segundo, responsabilidad.
Esta consta existente que tiene todo sujeto activo derecho a conceder y aceptar y reconocer las consecuencias que además son hechas libremente. Y por último, la RAE define como exclusivo, como único, exclusivo, y además que puede excluir a otros. Ya aclarado cada uno de estos términos, daré inicio a la presentación de nuestros argumentos. El primero de ellos se basa relacionada directamente con la obligación jurídica que posee el individuo frente al ámbito económico. Es esta responsabilidad exclusiva que se materializa mediante contratos legales que el individuo adquiere con el fin de obtener medios o préstamo de consumos, asumiendo la responsabilidad de pagar por cada uno de ellos. Señores del jurado, frente a lo expuesto anteriormente, es el individuo quien tiene la responsabilidad de establecer todo lo pactado en dicho contrato de carácter legal. También podemos señalar que el sobreendeudamiento lo podemos entender desde un carácter de términos financieros, que lo podemos entender como los pasivos poseen mayor característica que los activos que posee un individuo. Así también generan contraprestaciones que suelen solventar deudas anteriores. Pues bien, nuestro segundo argumento se relaciona en la conciencia financiera que debe tener el individuo al momento de generar un préstamo o servicio en el ámbito económico. Este argumento se basa en dos dilemas que presenta el individuo. El primero de ellos dice relación con el discernimiento que tienen de relación con el consumo. El segundo de ellos radica en que el consumidor carece y procede a pedir productos que son innecesarios. Esto conlleva a endeudarse más de lo necesario. Chile, la mayor causa de endeudamiento es sobre productos tecnológicos. Como tercer y último argumento sostenemos también la información que nos entrega el medio. Instituciones del gobierno. Ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor. Y este nos entrega análisis, estudios, consejos y asesoramientos que nos ayudan a prevenir el endeudamiento y además también cómo prevenir el sobreendeudamiento, dejando claro las diferencias entre ambas partes. Como bancada, mantenemos la posición afirmativa en cual lo basamos en los tres argumentos que acabo de mencionar. Obligaciones jurídicas, que solo trae los pactos de los contratos que quedan establecidos siendo solamente parte del individuo y no de un tercero que no tiene ninguna parte establecido en un contrato legal. Es por todo lo señalado que reafirmamos nuestra postura. Sí es responsabilidad exclusiva del individuo en este caso. Por su atención a todos ustedes, muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 1N puede comenzar. Contraparte, público presente. ¿Es el sobreendeudamiento en Chile responsabilidad exclusiva, y quiero hacer hincapié, exclusiva del individuo? Nosotros como bancada decimos claramente de que no es exclusiva del individuo, y también lo afirma nuestra línea argumentativa, que se va a basar en efectos negativos que tiene el sobreendeudamiento en las personas, también en los métodos financieros que buscan producir en los individuos el sobreendeudamiento, y finalizando con una síntesis respecto a los argumentos que nosotros como bancada decimos de que no es exclusiva responsabilidad del individuo, y además con una breve crítica a lo que es la teoría del hombre racional. Pero estimados, tal cual lo hizo la contraparte, me gustaría definir lo que es sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento es cuando el individuo o el consumidor es incapaz de poder saldar o liquidar su deuda. Por lo cual existen bastantes causantes, entre las cuales me voy a enfocar en tres. Primero, la sobreoferta de crédito, lo cual es total responsabilidad de la entidad financiera, lo cual ya afirma nuestra posición. Dos, la sobredemanda, exclusivamente responsabilidad del individuo. Y el contexto. El contexto son aquellos riesgos que se encuentran externos tanto al individuo como también a la entidad financiera. Pero dentro del contexto van a haber bastantes factores que van a influir en producir un sobreendeudamiento, como por ejemplo factores de cesantía en el individuo, también el fallecimiento de algún familiar, gastos funerarios, el ser víctima de algún robo,
e incluso también desastres naturales, los cuales van a afectar tanto al individuo como a la entidad financiera. Pero, estimados, también hay otros factores, incluso más externos, especializados en hacernos caer en un sobreendeudamiento, como por ejemplo lo que es el marketing. El marketing tiene como función persuadirnos, convencernos de incluso adquirir productos que nosotros no necesitamos, especialmente a base de un estudio o una investigación de mercado. Por ejemplo, ellos obtienen información privilegiada de todos los individuos para convertirlos en consumidores, o sea, endeudarlos, y por qué no, en quienes ya se encuentran en calidad de endeudados, en transformarlos en sobreendeudados. El marketing es sumamente importante, tiene tres objetivos claros, que es el captar individuos, transformarlos en consumidores, y aquellos que ya son consumidores en sobreendeudados. ¿A través de qué? Seducir. ¿Cómo ellos pueden seducir? Fácil, utilizando los medios de comunicación masivos. También fidelizar. ¿Qué se entiende por fidelizar? El poder satisfacer al cliente. ¿De qué manera? Superando las expectativas que éste tiene del producto. Y finalmente, el posicionar. El posicionar es sumamente importante dentro del marketing, debido a que va enfocado al ámbito psicológico. ¿Qué intenta hacer? A través de una imagen corporativa, instalar en la mente del cliente o individuo la imagen de esta firma en particular, para que éste sienta la necesidad de poder adquirirlo. Por ejemplo, entra un término bastante importante dentro de lo que es el marketing y también el diseño gráfico, que es el branding, el cual como definición tiene un objetivo claro de que el individuo transformarlo en un potencial cliente. En resumen, nuestra bancada, nuestra posición afirma claramente de que hay factores que influyen dentro de que el individuo se transforme en un futuro sobreendeudado. Por lo cual, estimados, esto es un hecho, como lo hemos afirmado con lo argumentado anteriormente. Muchas gracias por su respetuosa atención. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación a la alumna 2A que defiende la postura a favor. La alumna 2A tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, señores del jurado, contraparte público presente. ¿Es el sobreendeudamiento en Chile una responsabilidad exclusiva del individuo? Nuestra bancada establece una postura afirmativa y nos fundamentaremos en los siguientes tres argumentos. El primero dice relación con la obligación jurídica del individuo frente a los actos y contratos de carácter legal, de carácter económico que éste ha pactado, los cuales siempre son una decisión personal que éste toma y que en ninguno de los casos debería ser limitada por un agente exterior, pues entonces estaríamos afectando la garantía que establece la ley 19.628. El sobreendeudamiento se produce porque el individuo no puede dar cumplimiento a su obligación, por tanto debe solicitar otra obligación para poder solventar la anterior. Con esto señalamos que el único titular de dicho contrato es el individuo, por tanto es el exclusivo responsable, pues no puede delegar esta responsabilidad a otro, que no fueron parte del contrato ni del acto en que se celebró. Un ejemplo lo podemos ver en la solicitud de estados de cuentas en algunas instituciones financieras. Solo se la dan a sus titulares, pues son los únicos que responden de ella. Estimado. Estimada, usted acaba de referirse a una situación y eso técnicamente llamado repactación. ¿Qué sucede en aquellos casos en los cuales la repactación es hecha unilateralmente? O sea, por la institución financiera y el cliente no tiene conocimiento de ello. Estimado, creo que aquí hay una confusión respecto a la premisa. Nosotros estamos buscando el responsable exclusivo. Lo que usted me señala es un mal comportamiento de la empresa, lo cual debe ser sancionado, pero que es materia de otro debate. Estimado. Solo el individuo también podría ser empresa. Estimado, no le doy la razón porque esa es una situación particular, la que debe ser regularizada y sancionada como un delito, pero hoy en día lo que nosotros estamos discutiendo es quién responde sobre el sobreendeudamiento. Y esto quiero decir con mi segundo argumento, que habla de la conciencia financiera, que es el conocimiento que debe tener cada persona frente al conocimiento del patrimonio que uno posee. El individuo presenta dos problemas. El primero de ellos dice relación que no tiene conciencia sobre la situación financiera que él posee. Y el segundo problema dice relación que está acostumbrado a consumir
determinados bienes que no necesita. Y es esto lo que nos ha llevado al sobreendeudamiento. Es esto, la incapacidad de poder pagar inclusive a largo plazo. Un ejemplo señaló, es más, una estadística señaló según la Universidad de Chile que realizó y señaló que el 53% de los chilenos se encuentran sobreendeudados por bienes suntuarios, donde la mayoría de ellos poseían de carácter tecnológico. No son bienes básicos. Nuestro tercer argumento dice relación con las herramientas y las informaciones que se entregan por agentes externos como la publicidad, los informativos, los volantes, los folletos instructivos que ayudan a obtener un conocimiento al individuo para que éste pueda poseer un intelecto suficiente y desarrollarlo según su situación o su perfil económico. Pero estas son solamente asesorías, son solamente consejos. Finalmente, la responsabilidad en decidir recae en el individuo. Y un ejemplo de conocimiento nos entrega el CERNAC. Es fácil, entremos a la página y ahí podremos obtener las informaciones. Es por eso que como nuestra bancada establece una postura positiva frente a la premisa. Por su atención, muchas gracias. A continuación, le corresponde la presentación a la alumna 2N, que defiende la postura en contra. La alumna 2N tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores miembros del jurado, compañeros de la contraparte, compañeros de bancada público presente. Tengan todos ustedes hoy muy buenos días. Hoy lo que nos convoca es saber si el sobreendeudamiento en Chile es la exclusiva responsabilidad del sujeto. Nosotros como bancada evidentemente decimos que esta responsabilidad no es exclusiva del sujeto. Estimados, ¿a quién le gustaría sobreendeudarse? ¿A quién le gustaría sentir la necesidad de no poder pagar sus deudas? Seguramente a la mayoría de nosotros no nos gustaría sentir eso. El sobreendeudamiento afecta en el individuo de una manera integral, haciendo que el sujeto tenga necesidades y que le genere síntomas que afecten su integridad. Sean estos, por ejemplo, la sensación de angustia, la sensación de ansiedad, síntomas depresivos que incluso pueden generar a nivel futuro un trastorno que le permita al sujeto perder el juicio crítico de la realidad. Es por eso que también esto afecta de manera directa al individuo y no solo a este, sino que también afecta el entorno del individuo. ¿Qué quiere decir esto? La familia, el trabajo, en cualquier lugar donde el individuo se desenvuelva. Estimada contraparte. Estimada, en la actualidad nacional respecto al sobreendeudamiento, ¿quién es responsable de esas deudas o la sumatoria de deudas? Actualmente, ¿quién es el responsable? Actualmente el responsable, claro, evidentemente podríamos decir que es quien compra el bien o no. Lo que estamos diciendo es por qué él adquiere esa responsabilidad. O sea, si yo voy y no sé, me quiero comprar algo o por ejemplo, tengo una enfermedad. De hecho, me voy a adelantar a mi argumento. Si yo tengo una enfermedad crónica y yo necesito tratarme, el tratamiento lógicamente me va a hacer sobreendeudarme. Y para sobreendeudarme quiero yo mejorar mi calidad de vida o por último quiero evitar morirme antes de tiempo. Ahí estaría siendo responsable el sujeto. Estimado. Estimada, le cito textual la premisa. ¿Es el sobreendeudamiento en Chile el responsable principal es el individuo, el exclusivo es el individuo? ¿Usted me está diciendo que tengo razón? No, el exclusivo no. De hecho, por ejemplo, si una persona está enferma, yo tengo cáncer, es culpa mía sobreendeudarme. Es culpa mía tener sobreendeudamiento porque yo tengo que pagar mi tratamiento para poder tener una mejor calidad de vida. Claramente no es el único responsable. Continúo con mi argumentación. Es importante que nosotros sepamos que no es el sujeto la única persona responsable del sobreendeudamiento. Hay factores externos que influyen. Y cuando hablamos de factores externos, nosotros podemos responsabilizar a otras entidades que persuaden a la sociedad para poder sobreendeudarse. Y esto puede ser de manera directa o indirecta. Tenemos que pensar también y enfatizar que cuando nosotros tenemos un sobreendeudamiento, hay cosas que influyen. Y esas cosas que influyen evidentemente
tenemos que pensar que no es exclusiva responsabilidad del sujeto. Tenemos que sentir que la necesidad que nosotros muchas veces tenemos que sanar o que muchas veces nos crean, no parte por nosotros, parte por entidades externas, como bien decía mi compañero debatiente número 1, que hay muchas necesidades que las genera el entorno. Esto es un problema social, y si es un problema social, nosotros no podemos decir que es responsabilidad exclusiva del individuo. Nosotros como bancada evidentemente decimos que eso no es así. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte, entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. El alumno 3N puede comenzar. Hola, muy buenos días, miembros del jurado, contrabancada y público presente. Me gustaría hacer algunas aclaraciones antes de empezar con mi argumentación. Primero, la contrabancada ha dado argumentos con respecto a las cifras de endeudamiento en Chile y que pertenece en su mayoría a factores tecnológicos. Pero lo que nos reúne hoy día es el sobreendeudamiento, que es un concepto totalmente distinto. El sobreendeudamiento en Chile, el 37% corresponde, la persona corresponde a alimentación. O sea, es distinto el comportamiento del endeudamiento al sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento uno cae por necesidad. Y esa cifra corresponde al 37% y no entran en su mayoría factores tecnológicos. También se ha hablado que las repactaciones unilaterales pertenecen a un caso extraordinario o un caso bastante puntual. Bueno, refutados doctores que han asistido a la Comisión de Hacienda y Economía del Congreso Nacional han dicho que esto no es un tema particular, que sucede en una cantidad de retail grande, importante, y si estamos hablando de oligopolios, evidentemente si ya pertenece a 3 o a 4, es una cifra sumamente significativa. Ahora, quiero entrar con mi argumentación. Voy a hablar acerca de los mecanismos que tiene el sistema financiero para generar que una persona entre en endeudamiento a que se transforme una persona en sobreendeudamiento. ¿Cómo se genera esto? Por ejemplo, y todos lo han visto alguna vez en su vida, que van a comprar y te permiten solamente comprar con ciertos productos con tarjeta o en otras ocasiones te lo dejan mucho más barato por ahí arreglos tributarios. Bueno, esto genera que las personas que tienen menores ingresos accedan a través de este sistema de pago. Ya cuando lo han enganchado en este sistema de pago, generan un nuevo mecanismo que, ¿sabe qué, señora? Pague en 24 cuotas, por ejemplo. Inducen a que el pago de la cuota sea más extendido. ¿Por qué? Se preguntarán algunos de ustedes. Sencillo, porque al aumentar el periodo de pago, el riesgo aumenta, y aumenta el riesgo, aumenta la rentabilidad para las personas. Esa es una premisa básica de teoría financiera, contraparte. Estimado, cuando se celebra un acto jurídico, en este caso un acto de comercio, ¿quién es el responsable respecto al acto de comercio que está ejecutando? El responsable puede ser la institución financiera porque no ha entregado una información necesaria para que el individuo que va a contraer el contrato no esté 100% informado. La institución financiera, y es sabido en Chile, que las instituciones financieras no entregan toda la información. Contraparte. Estimado, ¿no es obligación del individuo informarse de lo que usted menciona carece de información? Es responsabilidad, pero muchas veces no se encuentra en condiciones. Estamos hablando de quintiles más bajos, que no tienen la capacidad para entender información financiera. Y además, mencionar lo anteriormente expuesto, que las instituciones financieras no siempre entregan toda la información. Entonces, bajo estas características, evidentemente la persona no tiene 100% de la responsabilidad. La institución financiera la tiene. El individuo la puede tener, perfecto, la puede tener, pero la institución financiera también la tiene. Otro mecanismo, por ejemplo, puede ser la tasa máxima convencional, que en Chile es un 50%. Un 50% cuando en el resto del país es 20 o un 30%. O sea, es una locura. Las personas que son de estratos socioeconómicos más bajos, D y E, algunas veces tienen que endeudarse por este mecanismo porque por el sistema bancario no pueden. Y le cobran un 50% de tasa de interés. Es una locura, señores. Es una locura. ¿Cómo puede ser? Se han visto casos que a través de esto, el 50% se le suman seguros que muchas veces no son informados por las instituciones financieras, se le suman algunas tasas de castigo por sobreendeudarse y que se ha visto casos que llega hasta el 200%. 200%, señores, siendo que la inflación en Chile está desde el 2 al 4%, tendencia central 3%. Nos están cobrando un 200%. La institución financiera, evidentemente, es responsable de esta situación. También se pueden ver otras situaciones, por ejemplo, la repactación unilateral, que ya la había mencionado anteriormente, y que ha llegado a casos, el año 2012, caso de la Polar, y en distintas situaciones, que ha llegado de 40.000 pesos a 1.800.000. Esa persona no tuvo la culpa. Quizá era capaz de endeudarse por 40.000 pesos, pero no por 1.800.000. Muchas gracias. Les recuerdo guardar silencio, por favor, durante la presentación de ambos equipos. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. El alumno 3A puede comenzar. Endeudamiento en Chile, una responsabilidad exclusiva en el individuo. Nuestra bancada mantiene su postura afirmativa acorde a ese tema. Y hay que dejar cosas bastante claras que la bancada contraria no ha entendido en este debate. Primero, ellos nos mencionan la causalidad. Nosotros hablamos de responsabilidad. Ellos nos mencionan las causas de endeudamiento. Y en este caso también atribuyen desde el punto de vista sentimental, donde vemos situaciones fatales muchas veces donde uno tiene que endeudarse.
Pero, estimados, no confundamos las causas con la responsabilidad sobre ese endeudamiento. Entendamos que la causa no me puede obligar a tomar ese acuerdo comercial en específico. Hay un punto que nos presenta el CERNAC que nos menciona sobre la cotización. Y este es un punto que nos mencionan que las entidades financieras son malvadas, que nos hacen endeudarnos, pero nos olvidamos de la cotización, nos olvidamos de todas las herramientas que encuentran en el medio. Actualmente incluso hay aplicaciones móviles gratuitas que te ayudan a manejar tus ingresos y tus gastos, así como también tus posibles deudas. Y estimados, hay que dejar en claro que para que haya un sobreendeudamiento debe haber una deuda, por lo tanto esos dos términos tienen una cierta relación. Estimado, tomo su punto. Contrabancada sigue argumentando de que las instituciones financieras no tienen responsabilidad alguna, pero es sabido en Chile que en reiteradas ocasiones se ha castigado a las instituciones financieras por no entregar la información adecuada. Entonces, ¿cómo no va a ser responsable la institución si no se entrega la información adecuada? Muchas gracias y voy a responderlo con mi punto a continuación. La bancada también ha confundido el ser con el deber ser, porque nos hablan de que qué cosas deberían ocurrir, qué cosas deberían pasar, cómo debería funcionar el sistema desde el punto de vista financiero. Pero la premisa nos dice es el sobreendeudamiento, no debe ser. Y eso hay que diferenciarlo en este debate. La situación sea crítica, sea difícil, sea la situación que a todos nos lleve incluso a sobreendeudarnos, son situaciones que pasan y hay que saber sobrellevarlas. Estimado, tomo su punto. Según la lógica de su argumentación, la persona hoy se levanta y dice, hoy es un buen día para sobreendeudarme. Por lógica propia, es decir, la casa comercial no tiene incidencia dentro de este acto de comercio. Muchas gracias por su pregunta y me parece que la bancada no entiende lo que acabo de decir. Estoy diciendo que ellos nos presentan causalidad y yo le respondo con responsabilidad. Desde el punto de vista jurídico no se han hecho cargo en presentarnos argumentos donde digan que hay otros responsables frente a esa deuda o a la sobredeuda. El número uno, el número uno de la presentación menciona el marketing. Dice las funciones del marketing son persuadir, convencer. El marketing es obligar. Me obligan a comprar, la institución me puede obligar a endeudarme, no la situación. La institución que ustedes están culpabilizando me puede obligar a endeudarme, me obliga a tomar esa decisión en específico. Debemos tener claro este argumento. ¿Por qué? Porque no podemos menospreciar la capacidad del ser humano de la toma de decisiones. Cuando no le damos la exclusividad de esa responsabilidad, el ser humano es menospreciado y atenta directamente a su libertad. Debemos tener claro estos puntos, porque la bancada contraria no ha presentado un participante que sea exclusivo o le quite la exclusividad respecto a esa deuda al individuo personal. Y para terminar, quisiera decir que uno de los planos o funciones que entrega la libertad o beneficios es el poder de la decisión, el poder de la elección. Pero esta elección trae consigo sus responsabilidades, obediencias y obligaciones. Por su atención, estimados, muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. El alumno 4N tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, estimados miembros del jurado público presente, contrabancada. Primero que todo, tenemos que contextualizar. Nosotros no estamos quitando la responsabilidad al individuo dentro del sobreendeudamiento. Lo que nosotros estamos haciendo es añadirle responsabilidad a otros factores. Es decir, el sobreendeudamiento sí, le damos el punto, puede ser responsabilidad del autor, del individuo, pero no es exclusiva. No es exclusiva. Existen otros factores que inciden en que la persona se sobreendeude. Muy bien lo dijeron nuestros debatientes. Es decir, el debatiente número 1 especificó ciertos términos conceptuales. Hablamos del branding, del marketing, de la publicidad. Cosa que, si nosotros sigamos su línea argumentativa, o sea, el ser humano, el individuo, va a sobreendeudarse, no necesitaría ni publicidad ni marketing. Partiendo por eso. Segundo, nuestra debatiente habló acerca de las consecuencias que puede producir el sobreendeudamiento. ¿Quién, bajo su sano juicio, va a decir, perfecto, yo me voy a sobreendeudar porque mañana quiero sentirme muy abrumado por no poder pagar mis deudas? No sé. Nuestro tercer argumentador habló acerca de las trabas que el sistema financiero pone a las personas que carecen de información necesaria, personas que no tienen quizás la posibilidad de acceder a esa información necesaria. Nosotros creemos que no es exclusiva responsabilidad por una cosa esencial, que básicamente para poder tener un acto de comercio se necesitan dos partes.
Dos partes, como todo contrato bilateral, como ustedes bien saben. Y en términos económicos existen dos conceptos. Uno el sobreendeudamiento activo y otro el sobreendeudamiento pasivo. Es decir, la bancada contraria está pasando por alto conceptos básicos dentro de la economía. Sobreendeudamiento pasivo dice relación con que las personas se sobreendeudan por causas externas. Estimado, y en esas dos partes que usted menciona, ¿quién es quien firma el contrato? Ambas partes. Ambas partes firman el contrato. Deuda de ese contrato. La persona. Pero ese no es el tema de la premisa. Nosotros estamos hablando de la exclusiva responsabilidad exclusiva. No estamos hablando quién responde. Estamos hablando quién causa. ¿Quién causa? ¿De qué responsabilidad estamos hablando? Exclusividad. Nosotros no tenemos nada que decir en raíz de que quitarle la responsabilidad al individuo. Nosotros la asumimos, nos hacemos cargo de esa responsabilidad, pero también decimos disculpa. No es el único. Existen más responsabilidades que influyen dentro de el sobreendeudamiento. Richard Terral, que es un premio Nobel de Economía, hace una crítica acerca de la teoría del hombre racional y cómo esto influye en el sobreendeudamiento y nos dice que la publicidad y el marketing generan cierta excitación inconsciente en el consumidor y lo incitan a poder sobreendeudarse. Un premio Nobel de Economía, no lo estoy diciendo yo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿será lógico levantarse el día de mañana y decir hoy es un buen día para sobreendeudarme, como acabo de decir en mi pregunta? Nosotros creemos que no, y creemos que no por lo anteriormente dicho, porque nosotros estimamos que hay más influencia dentro de este proceso comercial. Nosotros no creemos que es único y responsable el individuo. Partiendo de la base, porque para bailar tango se necesitan dos, primero, y segundo, porque las relaciones comerciales, señores, no se llevan de forma individual. Las relaciones comerciales se llevan de forma bilateral. Entonces, el concepto se sostiene solo. El sobreendeudamiento, sí, tiene responsabilidad el individuo, perfecto. Nosotros lo asumimos y nos hacemos cargo. Pero sería muy ilógico y muy ingenuo pensar que es la única causa del sobreendeudamiento. Les pregunto, si el día de mañana algún familiar nuestro padece de alguna enfermedad y nosotros nos tenemos que sobreendeudar para poder costear esa enfermedad, ¿es responsabilidad exclusiva del individuo? Muchas gracias. Y por último, le corresponde la presentación a la alumna 4A que defiende la postura a favor. La alumna 4A tiene 4 minutos. Puede comenzar. Gracias. Muy buenos días, señores del jurado, estimada contraparte y público presente. Frente a la premisa que nos convoca el día de hoy, nuestra bancada ha sido categórica en sostener una postura afirmativa. ¿Es el sobreendeudamiento en Chile responsabilidad exclusiva del individuo? Señores del jurado, no podemos pretender atribuirle esta responsabilidad a terceros. En primer lugar, existe una responsabilidad del individuo desde el momento en que éste decide firmar un contrato bilateral. Es responsable todo aquel que puede cumplir una promesa, que tiene la capacidad para cumplirla. El individuo asume que tiene estas capacidades en el momento exacto en que decide comprometerse. Es por esto que la responsabilidad es exclusiva del individuo. Por otra parte, el individuo tiene la libertad de decidir tomar o no este contrato, este acuerdo. Existe también la conciencia financiera de la cual nuestra bancada ha hecho hincapié, la cual dice que es el individuo quien debe tomar en consideración los factores al momento de decidir sobreendeudarse. Por ejemplo, si aquel bien al que quiero tener acceso o un préstamo, una casa comercial, es realmente necesario, estimado. El individuo tuvo conciencia financiera cuando adquirió una deuda por 40.000 pesos y, según la repactación unilateral, tuvo que pagar una deuda de 1.800.000 pesos. No la tuvo y por eso es el exclusivo responsable. Continúo. Por otra parte, este es la materia más importante de este debate. Me hago referencia a que el sobreendeudamiento, no la deuda, en Chile es mayoritariamente por bienes de consumo, los cuales no son de primera necesidad. Ejemplo, la tecnología. Estimado. ¿Me acaba de decir que es culpa del individuo que le repactaran unilateralmente una deuda? No, estimado, lo que estoy diciendo es que es el individuo quien debe responder ante una deuda. Continúo. Esto es parte del consumismo y materialismo que está enraizado en la idiosincrasia chilena, lo que nos ha llevado a pensar que nuestra identidad se basa en lo que tenemos y no en lo que somos.
tercer argumento hemos mencionado que la información y las herramientas están constantemente a nuestro alcance. Por lo tanto, enmarcamos el sobreendeudamiento en una irresponsabilidad, en un acto de irresponsabilidad del individuo. Esto, estimados, es responsabilidad exclusiva del individuo. Para finalizar nuestra presentación, quisiéramos señalar lo siguiente, que el sobreendeudamiento no es responsabilidad ni del gobierno, ni de las clases sociales, ni de terceros. El sobreendeudamiento acabará el día en que consideremos que nosotros valemos por lo que somos y no por los bienes materiales que poseemos. Señores del jurado, el sobreendeudamiento acabará el día en que nosotros nos demos cuenta que lo esencial es invisible a los ojos. Por todo lo antes expuesto, señores del jurado, estimada contraparte y público presente, como bancada Santo Tomás Concepción podemos reafirmar nuestra postura. El sobreendeudamiento en Chile es exclusiva responsabilidad del individuo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos las exposiciones de ambos equipos, les deseamos mucha suerte a ambos en los resultados y ofrezco la palabra al presidente del jurado, señor Omar Morales, en representación de los jueces que nos acompañan durante esta sesión para conocer su impresión respecto de las exposiciones. Señor Morales. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, miembros de la mesa, jóvenes y público. De verdad que quiero felicitarlos porque efectivamente me han puesto en duda respecto de cuál es la respuesta. Lo comentábamos. Independiente de las posiciones personales, efectivamente este tipo de ejercicio y el poder argumentar efectivamente responde a una capacidad intelectual, sobre todo en un tema del cual no venían preparados, sino que debieron enfrentarlo. Yo los felicito por ello, felicito además porque las posturas estuvieron justamente en la línea de lo que estamos buscando, y aquí debo dar justamente lo que está haciendo el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, que es el que debe velar justamente por una cultura del endeudamiento, que es algo que no teníamos en nuestro país, y que además debo agregar, ha puesto en funcionamiento una nueva institucionalidad, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Esto es la quiebra personal. Hasta antes de la ley, que acaba de cumplir un año en funcionamiento, efectivamente las personas, al endeudarse y sobreendeudarse y caer en capacidad de pago, efectivamente, y especialmente los emprendedores, por razones muchas veces de cambio de mercado, malas decisiones, efectivamente llevan a esa situación. Por ello, efectivamente, el tema en cuestión es un tema vital para la cultura local y especialmente juvenil, porque el sobreendeudamiento es parte de la juventud. Así que, por favor, puedan ustedes replicarlo también con sus compañeros. Mis felicitaciones a ambos equipos. Y por cierto, creo que este es un muy buen ejercicio y de verdad demuestra que están por un buen camino. Así que los insto a continuar en esta tarea. Felicitaciones.